Hola, somos la Iglesia Cristiana Redil Norte, una comunidad de brazos abiertos, donde podrás crecer y conocer a Dios. Una iglesia de palabra y espíritu. Nuestro principal propósito es exaltar a Jesús, aprendiendo de su palabra para tener un carácter como el suyo. Ve y llama a tu familia para que juntos adoremos a Jesús. Sean todos bienvenidos. Bueno, para mí como siempre es un privilegio poderles compartir la palabra. Veo por acá amigos, ¿cierto? Viejos amigos y amigos viejos también. Y me alegra poder compartir con ustedes esta mañana. Vamos a orar al Señor, colocar este tiempo en sus manos, dando gracias a Él, que el Señor nos hable, disponer nuestra mente, disponer nuestro corazón. Padre, en esta mañana continuamos en tu presencia, Señor. Tú que has preparado este tiempo, esta mañana, desde la eternidad, ya lo has preparado para nosotros. Y de manera personal, individual, sabemos que tú tienes una palabra para cada uno, Señor. Tu palabra no llega vacía, por lo que rogamos que cobre relevancia en esta hora, Señor, que hable a nuestro corazón y que tu Espíritu Santo haga su obra transformadora en nosotros, Señor. En el nombre de Cristo te damos gracias. Amén y amén. Bueno, muy bien. Sociológicamente hablando, una religión o todas las religiones del mundo comparten tres elementos básicos que las categorizan como religiones, ¿sí? Entonces, todas las religiones del mundo tienen estas tres características. Primero, tienen una deidad que adorar, ¿cierto? Tienen un Dios que adorar. Segundo, tienen un texto sagrado. En nuestro caso, nuestro texto sagrado es la Biblia, ¿no? Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. En el caso de los judíos del judaísmo solamente sería la Tanakh, el Antiguo Testamento. En el caso de los musulmanes sería el Corán, ¿cierto? Y así con todas las religiones del mundo tienen su texto sagrado. Pero además de eso también tienen una liturgia, un culto como este, ¿no? Una actividad religiosa. Y esas tres cualidades, una deidad que adorar, haciendo la salvedad de que esta deidad que se adora en cada religión no es la misma. Ojo con eso, ¿no? Los musulmanes te van a decir que ellos adoran al mismo Dios que nosotros adoramos, y no es cierto. Un Dios no puede tener dos revelaciones diferentes, ¿cierto? No puede tener el Corán y la Biblia al mismo tiempo. El Dios de los musulmanes en ninguna parte del Corán dice que es amor. En nuestra Biblia, ¿cierto? En la palabra dice que Dios es amor. Por ejemplo, ese es un ejemplo de la diferencia entre la deidad de los musulmanes y el Dios vivo. Entonces, en ese orden de ideas, sociológicamente hablando, el cristianismo viene a ser una religión más en el supermercado de los ismos, ¿cierto? En el supermercado de los ismos, hinduismo, budismo, islamismo, humanismo, todos esos ismos, el cristianismo viene a ser una religión más del montón. De hecho, se dice que existe en el mundo más de 2.400 millones de cristianos en el mundo. Eso es mucha gente, ¿cierto? Eso es mucha gente. Hay que aclarar que cuando hacen estas estadísticas y hablan de cristianos, nos meten a todos en la misma bolsa. A los testigos de Jehová, a los adventistas, católicos, protestantes, a todos en una misma bolsa. Pero aún así es aterradora la cifra, es bastante. Y el título de esta mañana que le hemos puesto al mensaje es Cristianismo superficial. Y antes de que usted se vaya de la iglesia, déjeme explicar el título, listo, no es una ofensa. Y para esto quiero dar primero unas definiciones. La siguiente, por favor. ¿De dónde surge la palabra cristiano por primera vez? Y según el relato bíblico, cristiano
se utiliza por primera vez en el libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 26. Es la primera vez que se utiliza la expresión cristiano. Y se los voy a leer, ustedes lo tienen ahí en pantalla, pero quizás se ve un poco pequeño, entonces lo voy a leer. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Por primera vez se les llamó cristianos, y no es que ellos se autodenominaron cristianos, sino que fueron otros, terceros, quienes los llamaron cristianos. ¿Listo? Y este término cristiano no es un halago, sino que se utilizó la palabra cristiano de manera despectiva en aquel momento. En aquel tiempo el cristianismo era algo novedoso y no cajaba, no cuadraba en ninguna parte, no era judaísmo, ¿cierto? Lo que esta gente estaba practicando no era judaísmo, entonces no cabía dentro del judaísmo, pero tampoco era paganismo, entonces no cabía dentro del paganismo. Y la mentalidad de aquella época no daba para poder categorizar o etiquetar lo que esta gente estaba haciendo. Así que se les llaman cristianos a manera de burla y de manera despectiva se les señala como cristianos. Fíjate, así que la idea de ser cristiano no es una autodenominación de los seguidores de Cristo, sino que es un apodo que colocan terceros hacia los seguidores de Cristo. Así es como nace el término cristiano. Y esto es interesante porque no son ellos los que se autodenominan cristianos, sino que los hermanos del primer siglo se autodenominaban, se llamaban a sí mismos como hermanos, discípulos, santos, y el que más me gusta, los del camino. Así era como ellos se autodenominaban y se autopercibían, no como cristianos. Y esto es muy interesante, porque, como les venía diciendo, si hablamos de cristianismo como tal, y el título de cristianismo superficial nos indica que podríamos estar nosotros hoy en día viviendo simplemente una religión más. Cada uno de nosotros viene cada 8 días a este lugar o se congrega en otras iglesias si usted está de visita, pero podrías estar viviendo simplemente una religión y no el Evangelio de Jesús. Y esta es la propuesta que les traigo precisamente esta mañana, o la reflexión en la que he venido meditando ya hace mucho tiempo, la verdad, en ¿qué es lo que estoy viviendo yo? ¿Será que cuando yo me acerco a las Escrituras, cuando me acerco a la iglesia, cuando me acerco al Señor, estoy viviendo una religión o estoy viviendo una relación? Que son dos términos diferentes. Todas las religiones del mundo comparten algunas cosas, todas tienen reglas que seguir. Por ejemplo, todos tienen ritos de purificación, todos tienen horarios de oración y de meditación. Todas las religiones del mundo tienen oraciones específicas y tienen una serie de caminos moralistas para alcanzar la plenitud del ser. Pero el Evangelio de Jesús es radicalmente diferente a todo esto. Cuando Jesús interrumpe la historia de la humanidad, no viene con el propósito de establecer una religión en el mundo. Si tú lo piensas de acuerdo a la descripción que hace el apóstol Pablo cuando dice que él no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y luego se humilla a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Y uno dice, Jesús abandona la gloria eterna para venir a fundar una religión. Eso no tiene sentido, ¿cierto? Yo no sé si para ti eso tiene sentido, pero en mi mente no tiene sentido que haya abandonado la historia, la gloria eterna, la gloria de la eternidad al lado de
¿cierto? Disfrutar la triunidad ahí simplemente para fundar una religión. Ya existían muchas religiones en el mundo. Jesús es judío, sus discípulos son judíos, así que no tiene sentido fundar una nueva religión. Así que, ¿cuál es el propósito de Jesús cuando viene al mundo? ¿Cuál es el propósito de Jesús con su evangelio? Porque cuando leemos los evangelistas, nos dice, por lo menos el evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 1, principio del evangelio de Jesús, el Hijo de Dios. No principio de la religión cristiana. Es interesante que los autores neotestamentarios no utilizan ese término. Cuando Jesús llegó al mundo, no le dijo a sus discípulos, ni les prometió a sus discípulos felicidad. Tampoco les prometió que iban a encontrar la plenitud del ser o el aura positiva del universo o algo por el estilo. La predicación del evangelio de Jesús quizás la pudiéramos resumir en una palabra. Sígueme sería esa palabra. ¿Cierto? Si fuéramos a resumir todo el evangelio de Jesús en una palabra, creo que sería esa. Sígueme. Y ese sígueme implica amor, implica sacrificio, implica misericordia, implica gracia. Y Jesús predicó cosas un poquito más complejas. Él dijo acerca de sí mismo que no era un fundador de religión, sino que era el camino, la verdad y la vida. Jesús no es una forma de acercarse a Dios. Él es el único camino de acercarse a Dios. Jesús no es una religión, Jesús es la verdad. Jesús no es un estilo de vida, como románticamente a veces hablamos del cristianismo. Jesús es la vida per se, la vida en sí misma. No es un estilo de vida el evangelio de Jesús, porque por fuera del evangelio de Jesús no se puede entender la existencia humana. En estas sencillas y profundas palabras, Jesús dejó claro a sus discípulos que no los estaba invitando a una religión paralela al judaísmo, sino que los estaba invitando a una relación personal con Él. Ahora, lastimosamente, la mayoría de nosotros hemos convertido el llamado de Jesús en una religión. Lo hemos convertido en una regla, una serie de reglas que seguir, ¿cierto? Una serie de reglas y de verdades que hay que creer. Si tú eres cristiano, tienes que creer estas cosas. Hemos convertido su llamado en una serie de conductas que practicar. Y discúlpenme porque sé que las comparaciones son odiosas, pero voy a ser un poquito odioso. Los hindúes se bañan en el río Ganges para purificarse. Bueno, los cristianos nos bautizamos. Los musulmanes adoran los viernes, los cristianos los domingos. Es más, los hermanos del sábado estaban en pecado. Los budistas recitan mantras, los cristianos versículo bíblico, porque todo lo puedo en Cristo. ¿Sí ve? Y no me confundan, no estoy diciendo que esto está malo en sí mismo. No estoy diciendo que las prácticas cristianas son malas. No me confunda, por favor, no me saque de contexto. Lo que estoy diciendo es que tú puedes practicar todo eso y no estar en una relación con Él. ¿Sí me hago entender? Es decir, eso nos hace buenos religiosos. Que eso no está mal, eso está bien. Pero no implica que tengamos una relación con el Señor. Y en primera instancia, hemos titulado el primer puntico, para los que toman nota, la religión superficial. Y para esto les invito a que reflexionemos en un pasaje que se encuentra en Juan capítulo 3. Vamos a tomar solo una porcioncita de un diálogo que tiene Jesús con un personaje. Desde el versículo 1 al 5 vamos a estar reflexionando. Y este personaje se trata de Nicodemo, ¿cierto? Así que vamos a extraer algunas reflexiones que nos está planteando el autor. Juan capítulo 3, versículo 1, dice la palabra del Señor. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo,
prominente entre los judíos. Versículo 2, vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Mira, me llama poderosamente la atención el hecho de que el autor, antes de dar el nombre del personaje, primero nos habla de su estatus religioso. Mira, el autor no dice: había un hombre llamado Nicodemo entre los fariseos. No, nos dice eso. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Así que lo primero que el autor está haciendo es indicándonos el estatus religioso de este personaje. Y nos dice que se trata de un fariseo. Voy a hacer aquí un pequeño repaso, yo sé que ustedes son duchos en esto, pero un pequeño repaso sobre historia del Nuevo Testamento. Recordemos que habían 4 sectas judías importantes en tiempos de Jesús, ¿cierto? Estaban los esenios, que creían que para no contaminarse con las cosas del mundo era mejor retirarse a unas cuevas en las montañas, y literalmente se retiraba, ¿cierto? Se parece mucho a nosotros hace unas décadas atrás, cuando nos decían que no nos podíamos contaminar con las cosas del mundo y que no podíamos tener amigos no creyentes. ¿Se acuerdan? Los de vieja guardia, a mí no me tocó, pero los de vieja guardia seguro que sí. Entonces, tenemos allí los esenios, luego tenemos los celotes, y los celotes eran los guerrilleros de la época. Básicamente creían que debían tomarse el poder a la fuerza por las armas. A Jesús lo quisieron nombrar líder de los celotes y el hombre salió corriendo. El tercer grupo importante eran los saduceos. Muy importante, eran los que gobernaban el templo. Ellos estaban solamente en el templo en Jerusalén, pero tenían mucho poder, muchísimo. De hecho, tenían un trato con Roma, y Roma les permitía tener un ejército privado, una especie de grupo paramilitar. Si ustedes recuerdan el relato de la historia de la captura de Jesús, ¿quiénes son los que capturan a Jesús? ¿Los soldados de quién? Del templo, ¿cierto? ¿Y a quiénes le hacen el juicio a Jesús? No son los romanos, son los saduceos, en el Sanedrín, si recuerdan, ¿no? Entonces esta gente tiene mucho poder, muchísimo, pero ellos solamente están en el templo, en Jerusalén. Y el cuarto grupo importante son los fariseos. Y de los fariseos en tiempo de Jesús existían 2 escuelas. Por eso es que a algunos biblistas les molesta cuando nosotros los predicadores metemos a los fariseos a todos en la misma bolsa. Pero básicamente habían 2 escuelas. Y estos fariseos no estaban en el templo en Jerusalén confinados, sino que ellos estaban en sucursales, regados en todo el país y en todas otras partes del mundo. Y esas sucursales se llamaban sinagogas, ¿cierto? O se llaman sinagogas. Y estos son los fariseos, que tienen mucha influencia en el pueblo. Recordemos que en tiempos bíblicos ser líder religioso era lo mismo que ser líder político. La política y la religión era una sola cosa. Entonces podríamos hablar de sectas del judaísmo como religión, pero también podríamos hablar de partidos políticos. ¿Sí me hago entender? Los fariseos eran la misma cosa, políticos y religiosos al mismo tiempo. Así que lo que nos está diciendo aquí el autor es que el hombre que se está acercando a Jesús no es cualquiera dentro de su sociedad. Es un hombre entre los fariseos. Y los fariseos, religiosamente hablando, eran hombres dignos de admirar. La sociedad los admiraba. Nicodemo era como el cristiano que hoy quisiéramos ser. En serio, era seguramente un hombre que, según las prácticas de los fariseos, ellos oraban 3 veces al día. Levante la mano el que ora 3 veces al día. Ya nos va ganando Nicodemo, ¿cierto? Ya nos va ganando Nicodemo. Ayunaban 2 veces por semana. ¿Quiénes ayunan 2 veces por semana? Vigilaba, estudiaba las escrituras y enseñaba las escrituras. Era un hombre que daba diezmo de todo lo que recibía, absolutamente de todo. Es decir, ojalá en nuestra iglesia existieran más Nicodemos. ¿Sí me hago entender? Es el cristiano que todos queremos ser, es el cristiano que todos los pastores quisiéramos tener en nuestras congregaciones. Así de sencillo.
Y Nicodemo entonces se le acerca a Jesús, porque Nicodemo tiene un concepto de Jesús. Bueno, el versículo 1 nos dice que es prominente de los judíos. Así que este hombre se tiene que cuidar su imagen, porque es un hombre prominente de los judíos. Y viene a Jesús, ¿en qué horario se le acercó a Jesús? Esto es muy interesante, porque el capítulo 3 del Evangelio de Juan se conecta con el 2 y se conecta con el 4. Capítulo 2, Jesús convierte el agua en vino. Capítulo 3, Jesús le dice a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo por agua y espíritu. Capítulo 4, Jesús se encuentra con la mujer samaritana alrededor de un pozo de agua y le dice, yo soy el agua viva. Interesante, ¿no? Ahora, ¿cuál es la relación entre Nicodemo y la mujer samaritana? Los dos están perdidos. El uno religiosamente perdido y la otra, bueno, ya sabemos cómo está perdida, ¿cierto? Pero aquí hay algo muy interesante. El que debía acercarse de día era Nicodemo, y el que debía acercarse de noche, en medio de la oscuridad, porque no existía luz eléctrica, era la mujer. La que debía estar ocultándose era ella, no él. Pero el que se oculta es él. ¿Por qué se oculta en medio de la noche? ¿Por qué se oculta con la oscuridad? Por lo que hoy los cristianos evangélicos llamamos el buen testimonio. ¿Sí me hago entender? Nicodemo es un hombre prominente, tiene que guardar su buen testimonio, que en realidad se trata del qué dirán, ¿cierto? De la imagen, del qué dirán, del velo ahí, velo allá, mira con quién está. Y andar con Jesús en aquel tiempo, que lo vieran a uno dialogando con Jesús, siendo un hombre religiosamente bien posicionado, era un motivo de escándalo. Jesús es el personaje de escándalos. Jesús es el personaje de contrastes. Jesús rompe paradigmas en su tiempo. ¿Qué hace este tipo sentado a solas enseñándole a una mujer? Por ejemplo, ¿qué hace Jesús siendo amigo de dos mujeres? Por eso es que le han sacado tanto chisme con María Magdalena. Hoy en día todavía le sacan chismes con María Magdalena. Ahora imagínate en aquel entonces. ¿Cómo es que Jesús deja que una ramera se le acerque a lavarle y besarle los pies? ¿Sí me hago entender? Y las rameras no era que vendían ramas, se dedicaban a otra cosa. Entonces uno se da cuenta aquí que Nicodemo es un hombre decentemente moral, ¿cierto? Llevaba una vida moralmente decente, era un ejemplo para todos. Pero Nicodemo hacía todo esto porque en su formación, en su crianza, en su cosmovisión, en su manera de pensar, le habían enseñado que esta era la manera correcta de acercarse a Dios y agradarlo a Él. Su religión era lo correcto. No hay verdad por fuera de esta religión. Y eso, la vida de Nicodemo y la vida religiosa, y déjeme decirle que la religiosidad es una manifestación de la carne también. La vida religiosa me recuerda mucho los artistas callejeros en los semáforos de la ciudad. En serio, me los recuerda mucho. Yo no sé si usted a veces cuando va en el bus, va en su vehículo y se encuentra con estos artistas, no sé cómo hacen para montar todo un escenario improvisado en la calle, tiran una cuerda de parte y punta, se suben en un monociclo en la cuerda, empiezan a hacer malabares. ¿Cómo son capaces de hacer eso? Y esto lo hacen los artistas improvisados solamente para entretener a su público allí, ganar la aceptación de su público para que a cambio le den unas cuantas monedas, ¿cierto? Así es la vida religiosa, de superficial. No sé si a ti te ha pasado, pero yo me he sorprendido a mí mismo en esta actitud.
haciendo una cantidad de piruetas y maromas para que Dios me vea y decirle a Dios: Señor, hoy me porté bien, ¿cierto? Merezco tu gracia, siéntete orgulloso de mí, yo soy un buen cristiano. Como dijo un amigo mío, yo sí que soy un buen esposo para la gloria de Dios, ¿cierto? Así nos encontramos nosotros. Yo sí que soy un buen cristiano, humildemente y para la gloria de Dios. Hay un escritor, se llama Ian Thomas, de un libro viejito, está en inglés, pero su título en español es La vida salvadora de Cristo. El que lea inglés se los recomiendo, muy buen libro. Ian asegura que la búsqueda de la rectitud en los esfuerzos carnales, oye bien esto, la búsqueda de la rectitud en los esfuerzos carnales se convierte en idolatría al honrar más al cristianismo, que a Cristo. La búsqueda de la rectitud se convierte en idolatría al honrar más al cristianismo que a Cristo. En el caso de Nicodemo tiene un concepto acerca de Jesús, así que tiene una medida de fe sobre Jesús. Le dice, versículo 2, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Así que Nicodemo tiene un concepto acerca de Jesús. ¿Cuál es el concepto? Que Jesús es un maestro. Muchos han tenido conceptos acerca de Jesús. Han creído que Jesús es un filósofo, que Jesús fue un profeta, que Jesús fue un revolucionario, ¿cierto? Han creído que Jesús es, no sé, una cantidad de cosas. Y algunos de nosotros tenemos un concepto acerca de Jesús. Todos nos hemos hecho un concepto acerca de Jesús. Creemos algunos que Jesús es un cajero automático. Oramos y nos acercamos al Señor cada vez que necesitamos pagar las cuentas. Milagro financiero. Algunos hemos creído que Jesús es un bombero, que lo invocamos para que apague incendios en nuestra vida. Otros han creído que Jesús es un sanador y lo buscamos solamente cuando necesitamos ser sanados. ¿Sabes cuál es el problema con eso? Que si tenemos un concepto equivocado de Jesús que no es bíblico, y ojo con lo que le voy a decir porque es muy delicado, y venimos a la iglesia y adoramos ese Jesús que nos hemos creado a nuestra imagen y semejanza, ¿sabes cómo se llama eso? Idolatría. Si yo adoro a un Cristo diferente al que la Biblia me está diciendo que es Jesús, yo soy un idólatra, porque no estoy adorando al Dios verdadero. Así que, al igual que Nicodemo, todos tenemos un concepto de Jesús. Y dependiendo de ese concepto que tengas, se convierte en una convicción, y esa convicción luego se convierte en una conducta. Ian Thomas, para cerrar este punto, tiene esta frase. Él dice, espero no herir susceptibilidades: no hay nada más repugnante y patético que la carne tratando de ser santa. Fuerte, ¿cierto? La carne tratando de ser santa. Este es el caso de Nicodemo, con esfuerzos religiosos tratando de ser santo. No se puede. No se puede. Ahora, el segundo punto, adelante por favor. Lo hemos subtitulado Una vida sobrenatural. ¿Y en qué consiste? En la respuesta de Jesús. La respuesta que Jesús le da a Nicodemo. Versículo 3. Dice, Jesús le contestó, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le respondió,
en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esto es aterrador, me parece a mí. Mira, mi mamá me empezó a llevar a las iglesias cristianas cuando yo tenía 3 añitos de edad. 3 añitos, es decir, yo me crié en la iglesia cristiana. A los 9 años fue que me di cuenta en dónde me estaba llevando mi mamá. Y a los 14 fue que me convertí al Señor, que tuve una convicción, ¿cierto? La fe de los chicos cuando crecen en la iglesia es una fe prestada, es la fe de los papás. Pero tiene que llegar una edad en donde desarrollen su propia fe, ¿cierto? Entonces a los 14 pasó eso, a los 16 el Señor me llama, me hace un llamado especial y antes de cumplir los 17 ya estaba en el seminario. Así que yo me la he pasado toda la vida en la iglesia cristiana, ¿no? ¿Tú te imaginas, o como dicen ustedes los paisas, vos te imaginas, Señor nos guarde, que yo llegue allá a la entrada del cielo y le diga, bueno, Señor, ya cumplí, hice todo lo que me mandaste, y el Señor me conteste, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios? ¿Aterrador? Lo que te trato de comunicar es que no sé cuántos años llevas tú en el cristianismo, pero la clave es esta: nacer de nuevo. Con estas palabras Jesús le está citando a Nicodemo Ezequiel, y si podemos poner la cita de Ezequiel en pantalla, por favor. Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al 28. Se supone que Nicodemo es un maestro del Antiguo Testamento, ¿no? Debería conocer a qué estaba refiriéndose Jesús, y Jesús le está citando a Ezequiel. Capítulo 36, versículo 25. Dice el Señor: entonces los rociaré con agua limpia. Esto es lo que significa nacer de agua. Que estamos aquí definiendo algunas cosas, ¿no? Jesús le dijo a Nicodemo, nacer de nuevo significa nacer por agua, por espíritu. ¿Qué significa nacer por agua? Ezequiel capítulo 36, versículo 25 dice: entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios de todas sus inmundicias, y de todos sus ídolos los limpiaré. ¿Ok? ¿Quién limpia a quién? ¿El pueblo se va a limpiar a sí mismo? No. Dios es quien limpia al pueblo. Dios es el agente activo en esta acción y el pueblo es el agente pasivo en esta acción. Recibe la acción el pueblo. Y nos va a limpiar de nuestro pecado, es lo que dice, ¿no? Y de los ídolos que hay. Y tú puedes decir, pero ¿cuáles ídolos? Mire la iglesia, aquí no hay ídolos. Es más, ni siquiera tengo una estampita, no tengo nada de ídolos. ¿Será que no tenemos ídolos, hermanos? Yo creo que sí. Pero los ídolos no empezaron siendo ídolos. Los ídolos empezaron siendo bendición de Dios. Piénsalo. Por ejemplo, el dinero. El dinero es una bendición de Dios. Y nadie dijo amén. Yo digo amén. Y si no le sirve, yo lo recibo. Pastor, lo recibimos. El dinero es una bendición de Dios. Cuando te pagan, seguro tú caminas con toda la elegancia del mundo, ¿cierto? Pero el dinero se nos puede convertir en un ídolo. La fama es una bendición de Dios y se nos puede convertir en un ídolo. La belleza es bendición de Dios. Levanten la mano los feos que están. No, mentiras. Pero la belleza es una bendición de Dios. El que es lindo, ¿qué le vamos a hacer? ¿Sí o no? Y la Biblia resalta la belleza de algunos personajes cuando dice, y era de hermoso parecer.
Usted me vio a mí, ya haga de cuenta. Porque la belleza es una bendición de Dios, pero se nos puede convertir en un ídolo. La salud, el trabajo, el ministerio, los hijos, la pareja, todo esto son bendiciones de Dios, sino que nosotros los seres humanos tenemos la facultad de convertir las cosas buenas en malas. Y gracias a Dios que Él tiene la facultad de transformar lo malo en bueno. Así que en la profecía de Ezequiel, Dios está diciendo, o nos está explicando aquí Jesús citando a Ezequiel, que nacer de agua significa que el Señor limpie nuestras vidas del pecado y de nuestros ídolos. Versículo 26, seguimos en Ezequiel. Además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Eso es lo que significa ahora nacer por espíritu. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Qué hermoso eso, ¿cierto? Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Y habitarán en la tierra que di a sus padres, y ustedes serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Qué lindo eso. Entonces, ¿qué significa nacer de nuevo? Nacer por agua y por espíritu significa que el Señor nos lave de nuestro pecado, ¿cierto? De nuestros ídolos, nos limpie, pero además de eso, que Él coloque su espíritu en nosotros. Eso es nacer de nuevo, por agua y por espíritu. Entonces, con esta palabra Jesús le está citando a Ezequiel. Y el corazón nuevo del que habla el texto primero debe ser limpiado, ¿cierto? Y a esto es lo que Juan el Bautista lo entendió de una cuando vio a Jesús. Hay unas citas que les voy a estar dando para que tomen nota, no están en pantalla. Pero por ejemplo, Juan capítulo 1, versículo 29, mira lo que dice. Y vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús no barre debajo de la alfombra. Él quita el pecado del mundo. La idea de que Dios lava el pecado del pueblo abunda en toda la Biblia. Isaías capítulo 1, versículo 18. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. David también lo dijo en el Salmo capítulo 51, versículo 2. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Esta limpieza es un regalo de Dios y no es mérito propio. En todos estos versículos, ¿dónde estás tú metido? En ninguna parte, eres un agente pasivo en esto. ¿Me hago entender? Dios creó el plan de salvación. Dios provee el plan de salvación. Dios provee del Salvador. Dios otorga la salvación. ¿En dónde estás tú metido en todo esto? Aquí nos damos cuenta que esto no se trata de nuestros méritos, sino que se trata es de Él, de su poder y de su gracia. Así que en estos pasajes nos damos cuenta que la limpieza de la que habla es por su misericordia. Nos lavó quitando nuestro pecado y nos dio un nuevo nacimiento, una vida nueva y viva por el Espíritu Santo. Y esta es la gracia de Dios que nos inhabilita. Y a mí la gracia del Señor me choca. Choca con mi religiosidad, con mis presupuestos religiosos. Choca mucho la gracia del Señor. Porque a mí me enseñaron que eso tan bueno no dan tanto, ¿cierto? Que uno tiene que hacer algo para merecer las cosas. Que uno tiene que ganarse las cosas. Entonces eso que me digan que la salvación es gratis, no, yo tengo que hacer algo al respecto.
tengo que devolver el favor, tengo que pagarle a Dios de alguna manera. Y es porque el Evangelio de Jesús es tan contracultural que rompe nuestros paradigmas. Cuando a ti te dan un regalo el día de tu cumpleaños, tú te sientes comprometido de una vez. Ya, y ahora me toca darle un regalo también a el día que cumple. Porque no sabemos recibir nada por gracia. Se nos enseñó culturalmente que todo lo debíamos pagar, que no éramos merecedores de nada, sino que teníamos que devolver el favor, comprarlo, hacer algo, mérito, un mérito. Y el Evangelio de Jesús choca con nuestra cultura, con nuestros paradigmas. Su gracia es chocante con nuestros presupuestos religiosos. No podemos hacer nada para que nuestro corazón esté limpio. Mira, puedes trabajar duro en tu santificación. Puedes orar fervientemente, puedes dar de manera extravagante, puedes amar a tu prójimo sacrificialmente, pero tu corazón seguirá teñido de pecado. Así de sencillo. La Biblia enseña que la única forma de ser salvos, de encontrar esa paz que necesitamos, es la fe en Cristo. No hay otra. La fe en Cristo. Y fe en Cristo significa confiar en lo que Cristo ha hecho por mí en la cruz. Y es difícil eso, otra vez digo. Es difícil confiar en lo que Jesús hizo en la cruz por mí. No, yo debo hacer algo, me dice aquí mi carne. La fe es antitrabajo, hermanos. Se trata de ser conscientes de nuestro pecado. Ser conscientes que soy pecador y que lo único que puedo hacer es confiar en la vida, muerte y resurrección de Cristo. Esta es una revolucionaria verdad del Evangelio. No necesitamos trabajar para ser limpios de pecados. Eso no es religión, eso es evangelio. Son buenas noticias. Al abandonar nuestro pecado y confiar en Cristo, recibimos un corazón nuevo, limpio, y Dios en su gracia nunca se vuelve a acordar de nuestro pecado. El tercer punto, si vamos al tercer punto, lo hemos subtitulado un espíritu nuevo. ¿Cierto? Porque cuando uno escucha esto, uno puede decir, bueno, hasta ahí llega el Evangelio de Jesús, y no. El Evangelio de Jesús no llega hasta ahí, ¿cierto? Algunos podríamos pensar que es suficiente con que Cristo nos haya perdonado y listo. Pero no. Cuando habla de un corazón nuevo y de un espíritu nuevo, se refiere a una transformación real, genuina del ser, ¿cierto? Cuando uno entra en una relación de algún tipo, ya sea una relación laboral, una relación de negocios, una relación sentimental, una relación de amistad, de alguna manera ese tipo de relación te cambia de alguna forma. Transforma algo en ti, una forma de pensar, una forma de vivir, de gastar, yo qué sé. Transforma algo en ti, un estilo de vida quizá. Mira, yo he visto personas de estrato medio bajo que cuando llegan a conseguir cierta posición social, su estilo de vida cambia, su círculo social cambia, los lugares donde frecuenta comer cambia, ¿cierto? Ya no se comen los perritos de 10,000. ¿Sí me hago entender? Ahora imagínate uno entrar en una relación con el creador del universo. Tiene que cambiar algo, ¿cierto? Así que a la luz de esto fue que Jesús le dijo a Nicodemo lo que significa nacer de nuevo. Significa unir nuestra vida a Él. Eso significa nacer de nuevo. Pablo lo dice en Gálatas 2:20, por eso lo tenemos ahí. Con Cristo he sido crucificado, ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive
en mí. Esta es otra poderosa verdad del Evangelio. Jesús murió por nosotros para vivir en nosotros. Déjame ilustrar un poquito esto, en qué consiste. Mi esposa y yo nos casamos el 10 de diciembre del 2011. Hace ratico, ¿cierto? Todavía nos hablamos de vez en cuando por WhatsApp. Y yo estaba terminando mi carrera universitaria. Yo me graduaba, estaba en mi último año, en el año práctico. Yo me graduaba como en noviembre, 25 de noviembre, algo así. Y me casaba 10 de diciembre, es decir, eso fue de una. Por lo menos en ese momento yo me ganaba un salario mínimo, eso era lo que ganaba en ese tiempo, un salario mínimo. Yo no sé cómo los adultos responsables en ese entonces nos dejaron casar con tan pocos recursos. Pero por lo menos yo tenía mis propios recursos, ya no dependía de mis papás. Mi esposa, por el contrario, no tenía sus propios recursos, no había cursado una carrera universitaria por 5 años y de un momento a otro ella pasó de no tener nada propio a tener lo suficiente, por lo menos para vivir. Y todo porque yo había dicho, sí, acepto. ¿Cierto? Todo porque ella unió su vida a la mía. Hay una unión de vida ahí. En un sentido muchísimo más grande, porque el ejemplo se queda corto, pero mucho más grande, cuando tú unes tu vida a la de Jesús, todo lo que a Él le pertenece, ahora es tuyo. Eso es evangelio. Su espíritu es tu espíritu. Su amor se convierte en tu amor. Su gozo es nuestro gozo. Su mente es nuestra mente. Sus deseos, su voluntad, su propósito, su poder es nuestro poder. Su misión es mi misión. Es entonces cuando podríamos llevar la vida del Evangelio a la expresión de vivir, de que Cristo viva en nosotros. Hermanos, el fruto de seguir a Jesús no es una religión. El fruto de seguir a Jesús es un corazón nuevo. Las religiones superficiales implican vidas falsas, de apariencia. Si no puede serlo, entonces aparéntalo ser. Esa es una religión. Una religión, el cristianismo, cuando se vive solo en religión, es desgastante y agotador. No consiste en otra cosa sino en tareas que hacer, listas de prohibiciones y verdades que creer. Pero el Evangelio de Jesús implica una vida auténticamente despertada por el Espíritu Santo. Y quiero que termines con una reflexión, con una pregunta. Reflexiona solo en esa pregunta, no tienes que contestarla. ¿Qué estás viviendo tú? Que es la pregunta que yo me he venido haciendo ya durante, no sé, creo que unos 7 meses llevo reflexionando en esto. ¿Qué estoy viviendo yo? ¿Estoy viviendo una religión o estoy viviendo el Evangelio de Jesús? Hoy el mensaje de Jesús es claro. Hoy Jesús nos dice, sígueme. Eso es Evangelio. Vamos a ponernos de pie y darle gracias al Señor. Te invito a que asumas una actitud de oración y dile al Señor, Señor,
Reconozco, Señor, mi pecado. Reconozco, Señor, mi falta, mi carnalidad. Reconozco, Señor, que mis luchas hacen que me aleje de ti, Señor. Por mucho tiempo, Señor, hemos vivido una religión. Constantemente nos convertimos en buenos religiosos. Y de alguna manera en el camino nos olvidamos que estamos en una relación contigo, Señor. Por lo tanto, Señor, te rogamos que tú nos reconcilies contigo. Tú que tienes el ministerio de la reconciliación, reconcílianos contigo, Señor. Dile al Señor que lo necesitas. Yo necesito tu presencia en mí, Señor. Te necesito más que nada ni nadie, Señor, en mi vida. Necesito de tu espíritu y de tu poder. Aviva mi corazón, Señor. Dile al Señor lo que necesitas de Él. Coloca tu mente en mi mente, Señor. Úneme a ti, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Rey de Gloria. En el nombre de Cristo.